días a todos. Y a propósito, feliz cumpleaños. ¿Cierto? Estamos todos. ¿Verdad? Muchas gracias al Señor por su provisión, sus cuidados durante estos 14 años. Algunos que están aquí desde el comienzo pueden recordar esos comienzos, y es importante ver la fidelidad del Señor en muchas áreas. Por ejemplo, el grupo de alabanza. No sé si se acuerdan que nosotros iniciamos con 2 jóvenes por ahí del bachillerato, ahí que más o menos medio rascaban su guitarra, Santiago y Camilo. Eran ahí, aquí estaba. Y bueno, vea cómo el Señor les ha multiplicado de esa forma tan especial. Los jóvenes, nosotros cuando iniciamos no teníamos grupo de jóvenes, no había quien. Al cabo de unos tiempos, Mauricio, Luis, en fin, otros empezaron a organizar algo. Y por ejemplo había un retiro y eso iba cuanto se considerara joven. Ahora ya no, tenemos 3 grupos de jóvenes: los bachilleres, los universitarios, los jóvenes de Visión Colina, profesionales. Gracias a Dios por eso. El ministerio de Salacuna, en fin, ya cada uno de los grupos de niños tiene sus coordinadores. Gracias al Señor por eso. Pero sobre todo, la forma como el Señor nos ha bendecido de forma tan especial, nos ha sostenido y sustentado durante estos años en medio de muchas alegrías y también de varias pruebas. Gracias a Dios por eso, por la fidelidad, por el amor que ha puesto en tantas familias aquí en la colina. Y hoy vamos a hablar un poco de eso. ¿Para qué estamos aquí como iglesia? Permíteme una palabra de oración antes de empezar el mensaje. Señor nuestro, gracias por tu palabra y por la obra que tú tienes para esta tu iglesia. Rogamos que hoy nos hables también, que nos des una nueva óptica. Creo que es la forma como tú ves la tarea de la iglesia. Te pedimos que tú nos dirijas, que tú abras nuestra mente, nuestro corazón, que podamos poner algo de lo que hoy vamos a compartir en práctica, pero sobre todo, que quede en nuestras vidas solamente lo que es tu voluntad y tu palabra. En tu nombre oramos, dándote gracias. Amén. En medio de todas las acciones, las actividades que tenemos en la iglesia, en muchos sentidos. Tenemos academia de música, trabajo con los jóvenes, con damas, tratamos de buscar ayudar a las personas en necesidad, y es importante plantear esta pregunta: ¿por qué hacemos todo eso? ¿Cuál es la razón que tenemos como iglesia para proyectarnos así en la comunidad? ¿Por qué tenemos y por qué predicamos cada domingo y varias veces entre semana? ¿Por qué tenemos tanto interés en alcanzar este sector de la colina campestre? Y no solamente eso, también apoyar y ayudar otros esfuerzos. Por ejemplo, ahora en Suba Bilbao, aquí encuentro al pastor de esa obra, gracias a Dios por él. ¿Por qué hacemos todo eso? ¿Es acaso un esfuerzo de buena voluntad de la iglesia? ¿Un esfuerzo humanitario? ¿Por qué la iglesia tiene necesidad de preocuparse por el mundo que está allá afuera con todos sus problemas? ¿Por qué? ¿Por qué debemos cuidar de los pobres? ¿Por qué debemos atender a los necesitados? Permítame en primer lugar plantear 2 paradigmas que creo que están generalmente en la mente, en el quehacer de la iglesia en el día de hoy, y también en las organizaciones que trabajan para ayudar a una comunidad. ¿Por qué hacemos esto?
La primera razón que encontramos, que yo veo en general, es que hacemos eso porque nos sentimos bien al ayudar a otros. Es uno de los principales motivos. Ayudamos a otros, la principal motivación está porque nos sentimos bien. Cualquier organización que en el día de hoy está trabajando en ayudar comunidades y en recoger fondos, tiene que ver con eso. Tratando de ir al corazón de por qué las personas queremos ayudar a otros que están en necesidad, aparte de nuestro propio círculo. Pero si esa es la única motivación, pues a veces no nos sentimos con tantas ganas. O a veces las personas nos decepcionan y entonces como que ya no tenemos el mismo ánimo. A veces las personas piensan que nosotros hacemos todo este trabajo hacia afuera un poquito para mostrar una imagen diferente de la iglesia cristiana. Es decir, la gente allá afuera nos ve a veces tan anticuados, con esa agenda esa agenda anti-aborto, anti-movimiento gay, anti-todo, que decimos, bueno, tenemos que hacer algo para mostrar lo bueno que somos al mundo. Una de las motivaciones, uno de los paradigmas que tenemos en general estoy hablando como iglesia, es mostrar a otros que hay cosas buenas aquí adentro. Es más, algunos dicen, bueno, parte de esto es una moda. Aquellos que han recorrido la vida cristiana de un buen tiempo han notado que, por lo menos en el caso mío, cuando yo llegué al evangelio, recién pasaba todo el boom, toda la moda del llamado el evangelio integral, el evangelio social, un evangelio que debía responder a las necesidades sociales de nuestro país. Y está bien, hay cosas muy buenas allí. Pero después de esa agenda, rápidamente en 10 años encontramos una agenda, una iglesia que se mostraba como única motivación en el mundo era la adoración. Y todavía hay mucho de eso, que la iglesia solo está para cantar y adorar, y que la iglesia es solamente eso. Entonces parece que a veces esta razón por la cual nos movemos hacia afuera es porque vivimos de acuerdo a la moda que se está dando dentro de la iglesia. Permíteme decirle que si la razón por la cual nosotros hacemos todo lo que hacemos está en mostrar lo bueno que somos, pues no es una razón de mucho peso. No es muy sostenible. Un segundo paradigma que se encuentra en una comunidad como esta o en cualquier iglesia es que nos movemos hacia afuera, nos interesan las personas afuera para tratar de resolver los problemas que hay allí. Y esa es otra motivación. Hacemos el trabajo que hacemos para tratar de resolver los problemas que están allí afuera. Y vemos todas las teorías económicas y pensamos que el mundo es como una especie de gran problema matemático. Es decir, si hay suficientes recursos para todos, entonces el mundo va a estar mejor. Y desde el punto de vista cristiano, tenemos la convicción, si existieran muchos más cristianos, el mundo sería mejor. O pongámoslo de una forma más concreta. Decimos, si en este país todos los políticos fueran cristianos, este país fuera mucho mejor y se resolverían los problemas. Yo creo que es muy bueno que haya políticos cristianos, muy bueno. Pero ahí no está la respuesta de por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué? No sé cuántos han tratado o están metidos en la tarea de verdad ayudar a otros. Y se dan cuenta que uno ayuda a una persona y viene otra necesidad más grande y otra más grande. Si la idea es resolver los problemas, nos vamos a sentir muy frustrados. Si no miremos nuestro país, ayudamos a las personas que tienen problemas por el invierno y viene otro invierno. Una comunidad trata de salir adelante y viene un tsunami
un terremoto. Y esos problemas, al ver las necesidades de las comunidades, realmente, si nuestra motivación es resolver problemas, nos sentimos frustrados, desanimados, porque decimos: Dios, esto no funciona. Hay tanta necesidad, y entre más trabajamos en necesidad, descubrimos que hay más necesidad. Por eso, lo que hacen muchas familias cristianas y comunidades cristianas es, ¿saben qué? Más bien, concentrémonos en nosotros mejorar, en tener una buena familia. Y como dicen muchas familias en el día de hoy, el mejor aporte que podemos dar a la sociedad son unos hijos bien criados, bien educados, que sean buenos ciudadanos. Eso es bueno, es un buen propósito, pero ahí no está la respuesta. Si nosotros estamos y actuamos en el mundo afuera pensando que nuestra motivación es resolver los problemas del mundo, vamos a sentirnos muy, muy desanimados. Por eso, en tercer lugar, permítanme plantear que tal vez hay otra razón por las cuales esta iglesia o cualquier iglesia hace las cosas que hace para ayudar a las personas allí afuera. ¿Por qué nos interesa el mundo allá afuera y sus necesidades? ¿Por qué nos interesa tener un mundo más justo? ¿Por qué nos interesa obrar con mayor justicia nuevamente? ¿Por qué nos interesa la paz interior? ¿Por qué nos interesa las personas que tienen hambre, las que tienen problemas emocionales? ¿Por qué nos interesa? Bueno, gran parte de la respuesta está en esas parábolas que ustedes tienen en sus bosquejos. En el Evangelio de Lucas, un evangelio que está lleno de parábolas. Esta sección es una sección de muchas parábolas. Hoy vamos a ver solo dos de esas parábolas que tienen que ver con el tiempo por venir. Es como unas parábolas que nos advierten de lo que viene. Es una advertencia de cómo podemos participar y ver los eventos del futuro en el día de hoy. Pero antes de leer el texto bíblico, permíteme unos minutos para explicar el concepto de tiempo que se maneja en el Nuevo Testamento. Porque cuando leemos la Biblia, generalmente pensamos que la vida en general del mundo, o nuestra vida, es como una línea recta, que algún día se interrumpe con la muerte o con la segunda venida del Señor. Y ahí se decide, de acuerdo a lo que sí somos, tenemos al Señor en nuestro corazón, vamos para arriba, para el cielo. Y si no, para el otro lado. Y nosotros vemos la vida así, y leemos la Biblia así, como que todos vamos en una dirección hacia el futuro. Pero en algún momento se decidirá si cogemos para un lado, cogemos para el otro. Pero permítanme decir que no es el concepto de tiempo que se maneja en el Nuevo Testamento, que manejaban los judíos en aquel momento en que se escribió el Nuevo Testamento. Para el judío de aquel entonces, la expectativa o la esperanza no estaba en que algún día nos vamos a reunir con el Señor por allá en las nubes y vamos a estar ricos. No es la expectativa. La expectativa del Antiguo Testamento no es de un Dios que algún día vamos a ir allá a conocer a ese Yahvé que nos va a dar todo lo que necesitamos. No es la esperanza así. La expectativa del judío y del Antiguo Testamento que llega al Nuevo Testamento es que Dios va a venir a este mundo. Va a venir a este mundo y va a cambiar las cosas. Va a quitar la injusticia, va a quitar la pobreza, va a restaurar y va a traer un nuevo reino. Esa es la expectativa que tenían en aquel entonces de el Mesías y lo que venía a hacer aquí. Ahora entendemos por qué le respondían al Señor Jesús cuando Él hablaba de su papel como Mesías,
Ahora entendemos cómo ellos decían, listo, entonces aquí ven a cambiar el gobierno, ven a arreglar esto porque está muy mal. No es la perspectiva que nosotros normalmente tenemos del texto. Pero los judíos tenían un problema, porque habían pasado muchos años y ellos estaban esperando, bueno, y ese Mesías, nada que viene. Entonces se enfrentaban dos problemas. O uno, o todo eso que creían era pura carreta, y Dios no estaba, que Dios sí existía, pero Dios no estaba interesado en el hombre, por eso nunca iba a venir. O entonces ellos decían, debe ser que hay dos tiempos, dos eras, dos épocas. Vivimos en una época, pero algún día esta época termina y empieza una totalmente nueva. Es cuando ustedes leen los pasajes del Nuevo Testamento, dicen, hay un tiempo, pero el Señor Jesús mismo decía, ha llegado una nueva época, un nuevo momento, un nuevo tiempo. Y ellos pensaban del tiempo para resolver ese problema por el cual todavía había esos problemas en el mundo. Decían, bueno, eso es algo así como cuando uno tiene, digamos, clase de 7 de la mañana. Entonces tengo clase de 7 de la mañana, termina a las 8 y ahora tengo clase de 8. Terminó el tiempo de la clase de 7 y ahora empieza el tiempo de la clase de 8. Terminó el tiempo de los problemas, de las dificultades, y ahora viene el tiempo nuevo, donde todo está perfecto. Y esa era la expectativa mesiánica que tenían los judíos. Pero el Señor Jesús, y con esto termino esta parte del tiempo, el Señor Jesús y el apóstol Pablo habló de una dimensión algo diferente. Dijo, sí, existe un tiempo, una época que ya está terminando. Pero cuando yo vine, dice el Señor Jesús, empezó otra época. Él dice, ha venido el Rey, ha venido una nueva época. Y dice el Señor Jesús y el apóstol Pablo, la primera época, esa época mala, va decayendo, pero todavía está. La nueva época inaugurada por el Señor Jesús está, ya empezó, pero todavía no plenamente. Es decir, la humanidad vive entre dos épocas. Una época mala que ya está terminando y una época nueva que está empezando. Por eso le decían al Señor Jesús, ya que tú viniste a inaugurar esta nueva época, entonces todo se arregló aquí. A ver, sí y no. Sí estamos, hay una esperanza, son victoriosos en Cristo, pero todavía no plenamente. ¿Ya se acabó el mal? Sí, ya se acabó, pero todavía va a durar un tiempo. Es en esa situación de tiempo que se establece entonces esa expectativa de esa segunda época. Y miren lo que dice las parábolas que tenemos para el día de hoy. Miren el texto en sus bosquejos, vamos a leerlo, estas dos parábolas. Mientras buscan el texto, le pido el favor, Carlos, tú podrías abrir la puerta aquí. No sé ustedes, pero yo estoy... Lucas 12, 35 al 48 dice: manténganse listos, con la ropa bien ajustada y la luz encendida. Pórtense como siervos que esperan a que regrese su Señor de un banquete de bodas, para abrirle la puerta tan pronto como Él llegue y toque. Dichosos los siervos a quienes su Señor encuentre pendientes de su llegada. Créanme que se ajustará la ropa, hará que los siervos se sienten a la mesa y Él mismo se pondrá a servirles. Debo hacer una anotación aquí. Este pasaje habla de siervos, de señores, de esclavos. El Señor no está ni criticando ni está avalando el sistema de servidumbre de aquella época. Simplemente está usando un modelo que ellos podían ver de acuerdo a la realidad social. El Señor no está ni diciendo que deben haber o que no deben haber siervos. Está poniendo el modelo de esa época. El pasaje continúa, dice:
Dichosos los siervos que a quienes su señor encuentre pendiente de su llegada. Créanme que se ajustará la ropa, hará que los siervos se sienten a la mesa y él mismo se pondrá a servirles. Sí, dichosos aquellos siervos a quienes su señor encuentre preparados, aunque llegue la medianoche o de madrugada. Pero entiendan esto: si un dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría pendiente para no dejarlo forzar la entrada. Asimismo deben ustedes estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. En este momento que hemos leído esta parábola, probablemente ustedes mismos harán la misma pregunta que el apóstol Pedro dijo aquí. Miren lo que dice el verso 41. Dice: Señor, le preguntó Pedro, digamos todos en voz alta. Señor, le preguntó Pedro, ¿cuentas estas parábolas para nosotros o para todos? No sé si captan lo que el apóstol Pedro está diciendo. El Señor Jesús lanza esa parábola y el apóstol Pedro mira al Señor Jesús y dice: ¿qué? Qué pena, Señor, no la cogí. Estás hablando para nosotros, para ellos, porque no entiendo ni jota. Eso es de alguna forma más o menos en la época que Señor, ¿nos estás hablando a nosotros o a todos? No entiendo esa parábola. Y llega el Señor y le responde: bueno, te voy a responder con otra parábola. Mírenlo cómo responde. Respondió el Señor: donde se halla un mayordomo fiel y prudente, a quien su señor deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo. Dichoso el siervo cuyo señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué tal si ese siervo se pone a pensar: mi señor tarda en volver? Y luego comienza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a emborracharse. Hago una nota aquí. El Señor utiliza en las parábolas una figura literaria que se llama hipérbole, es decir, exagera al estilo paisa. Es más o menos lo que está haciendo. No, le pone como el dramatismo para que la gente como que vea el impacto y capte la idea. Es lo que está haciendo allí. Dice, bueno, beber y emborracharse. El señor de ese siervo volverá el día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada. Entonces lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los incrédulos. El siervo que conoce la voluntad del Señor y no se prepara para cumplirla recibirá muchos golpes. Igual está usando esta exageración, ¿no? En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo recibirá pocos golpes. A todo el que se le da mucho, se le exigirá mucho. Y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Esta parábola está diciendo una gran verdad para ti y para mí. No somos solamente siervos. El Señor nos ha colocado como mayordomos o administradores. Y tú y yo debemos dar cuenta de lo que el Señor nos ha puesto a cargo. Bien sea una familia, propiedades muchas o pocas, un talento, una profesión, unos hijos, una iglesia. El Señor nos ha colocado aquí y no solo somos siervos, somos administradores. La pregunta esta es que si administramos como si el Señor ya estuviera acá, o si administramos pensando que Él nunca, o que se va a demorar mucho en llegar. Hay una palabra que podríamos decir caracteriza cómo debemos administrar, cómo tú y yo debemos manejar la vida, cómo debe funcionar esta iglesia. Es la palabra anticipación, la palabra que podríamos caracterizar también como expectativa.
La primera parábola, no sé si se dan cuenta, habla de que debemos estar listos. Es algo así como decir, tener la casa bien organizadita porque viene una visita importante. Mantenerla todo ordenadito, los baños limpios, la comida lista. Eso es la primera parábola. La segunda parábola habla de otro tipo de anticipación, es decir, vivir como si ya estuviéramos, o más bien como si el Señor ya estuviera de regreso. Debemos administrar tu vida, mi vida, esta iglesia, como si el Señor ya estuviera aquí. Ese es otro tipo de anticipación. Para ilustrar esto, vamos a utilizar la caja mágica que Miguel Pulido nos hizo hace algún tiempo, muy útil. En esta caja mágica tengo un balón de fútbol. Bueno, algo desinflado, pero algo. Yo no sé mucho de fútbol, pero este es el balón de fútbol de mi equipo favorito, de la selección del Brasil. Sí, no es Colombia. Sí está en mi corazón, pero no soy masoquista tampoco. Pero este es, ¿no? Entonces, no sé mucho de fútbol, pero por lo menos sé esto. Que en el fútbol es muy importante la palabra anticipar. Los buenos equipos de fútbol, los buenos delanteros saben anticipar las jugadas de sus compañeros. Me explico. Es decir, si yo soy un delantero y tengo el balón aquí y voy a patear, mis compañeros que también son delanteros, antes de que yo patee, ya están en el lugar donde esa bola va a llegar, si hemos entrenado bien y si somos un equipo coordinado. Antes yo voy a patear y ellos ya están donde la bola va a llegar, ya están donde vamos a llegar. Sería un mal equipo, como a veces le paga a pobres millonarios. Yo soy ese también millonario. Está aquí y dele, va a patear el delantero y el otro está al lado ahí. Pero pateen, no, corran para allá primero. No, pero ¿cómo voy a saber para dónde va a patear? Mal equipo, malos delanteros. Porque es que antes de que yo patee, los otros compañeros deben estar donde la bola va a llegar. El cristiano vive no esperando a que alguien patee la bola, sino él ya vive de acuerdo a donde va a llegar. Vivimos ya como si el Señor estuviera aquí anticipadamente. Yo sé que no todos dominan el fútbol, por eso traje otra ilustración. Este es un arte que yo tampoco domino, no crean tampoco, que lo me lo paso haciendo en la casa esto. Bueno, esto creo que son agujas de tejer. Supongamos que estoy tejiendo, y este es el caso de una mamá, de una mamita que está embarazada y está esperando a su hijo. Las mamitas que están aquí y que han hecho, no sé si han hecho, pues ahora ya no saben ni eso. Entonces, ¿sí? Entonces está haciendo la cobijita para su hijito. ¿Sí? Entonces la mamá se sienta a tejer su cobijita y empieza, ¿sí o no, mamá? Empieza a vivir como si el niño o la niña, ya, cierto, ya estuviera. Nunca dicen, estoy alistando todo para la venida de mi primogénita. No dice eso, dice, ay, Susanita, shh, que mamita tiene que hacer oficio, pórtate bien.
viven como si ese hijo ya estuviera en casa. Anticipan. La vida cristiana es anticipar. Vivir como si el dueño de la casa ya estuviera aquí. No miramos el mundo y decimos, no, esto no tiene remedio, esto no tiene arreglo. Mejor dicho, aquí, como decía el apóstol Pablo, aquí comamos y bebamos porque esto aquí no la arregla. No. Vamos a vivir anticipadamente como si el Señor ya estuviera aquí. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Hacemos lo que hacemos como iglesia, como una señal de eso que estamos anticipando. Todo lo que hacemos como iglesia es como anticipando que el Señor ya estuviera aquí. El apóstol Pablo, alguna vez hablando de lo que es ser cristiano, dijo que somos cristianos por fe, y cuando el cristiano acepta al Señor en su corazón es una ¿qué? ¿Una nueva qué? Nueva creación, una nueva criatura, y vive de acuerdo a esa nueva naturaleza. Es decir, tú y yo, esta iglesia, somos lo que hacemos. Deben ser señales, anticipaciones, es de lo que va a venir en un futuro. Me explico aún más. Creo que varios de nosotros hemos tenido la experiencia de manejar por esas carreteras que no hay muchos cambios, de pronto generalmente son planas, en la costa, a veces en los Estados Unidos, en fin, algunos sitios donde uno baja, bueno, algunos sitios de los llanos también, donde es recto, y uno maneja por horas, y uno como dice, uy, yo ya no había pasado esa casa hace tiempo, ¿no? Y uno como que se aburre porque todo es... ¿Han tenido esa experiencia de estar en una carretera así? Qué diferente uno va en esa carretera cuando de pronto, digamos que estamos en la costa, aparece una señal en el camino, una señal que dice Cartagena, 100 kilómetros. Uno dice, y le mete como, ¿no?, el acelerador, porque ya, y empiezo a estar como esa señal me anticipa, de lo que viene. Esta iglesia, tú y yo, somos señales, anticipamos lo que viene. Cuando tú le das un vaso de agua a una persona necesitada, estás anticipando lo que va a hacer cuando el Señor venga. Cuando tú le des un almuerzo a alguien que tiene hambre, estás anticipando, está haciendo una señal de cómo van a ser las cosas cuando Él venga. Cuando tú aconsejas a alguien que está sufriendo por la pérdida de un familiar y oras y lloras con esa persona, alguien diría, ¿y eso para qué sirve? ¿Eso de qué le ayuda al fin de cuentas? Ya que no, es una anticipación, una señal de esperanza, que este mundo no es lo que va a ser en un futuro. Algunas personas dicen, es que los cristianos son unos anticuados. No, señor, somos los más futuristas del mundo. Los valores cristianos no son valores anticuados. Vivimos con esos valores porque son los valores que un día van a estar en este mundo. Cuando tú y yo vivimos de acuerdo a esos valores, estamos viviendo anticipadamente lo que va a ocurrir cuando el Señor regrese. Otra ilustración de viaje para entender. No sé cuántos han hecho un viaje largo
en avión transcontinental o bien largo, 16, 20 horas. Es bien pesado, no solamente por estar encerrados allí, sino por el cambio de hora, ¿cierto? Uno sale a una hora y el sitio de destino están en otra hora distinta. Generalmente los vuelos en América Latina entonces los programan de noche. Pero en Oriente, en Beijing, están de día, son las 2 de la tarde. Y los vuelos salen de noche y la gente empieza a dormir. ¿Saben lo que un día un amigo me aconsejó para esos vuelos? Me dijo: Juan Carlos, cuando te montes en el avión, vive no como en el horario que estás arrancando, vive de acuerdo al horario que vas a llegar. Por eso les aconsejo en nuestros vuelos, cuando arranquen, vivan, no en la noche cuando sale el vuelo, vivan como si estuvieran ya a las 2 de la tarde en el otro sitio. Ahora puede ser oscuro, pero vivan como allá, que está a pleno día. Entonces uno en el avión no se pone a dormir a esa hora de la noche, sino entonces se toma un café, se pone a trabajar, camina, escucha música, como si estuviera en el sitio de destino. Tú vives en el día de hoy. Debes vivir en el día de hoy como cristiano, no de acuerdo a este horario, sino al horario que va a ocurrir allá, cuando regresemos. Eso tiene implicaciones para tu vida y mi vida, y para todas las cosas que hacemos en esta iglesia. Somos o anticipamos ese futuro. Tu vida debe ser una señal de eso que va a pasar. Me explico. Conocí a un hombre de negocios, un vicepresidente comercial de un gran banco cristiano, que me dijo: Juan Carlos, el primer año de trabajo en este banco fue muy difícil, porque cada cliente que venía a mí, yo hablaba con ese cliente por el tiempo que fuera necesario, le preguntaba por su familia, le preguntaba cómo iba el negocio, trataba de atenderlo, y el presidente del banco me decía: no, usted tiene que atender más clientes, tiene que producir más negocios. Y él me decía: no es así. Yo quiero atender a la gente y darle el tiempo que la gente necesita. Yo no estoy en este banco solamente para hacer un negocio. Y eso me costó mucha persecución de mis jefes. He allí un hombre que no vive de acuerdo al día de hoy, vive de acuerdo a lo que va a hacer, vive anticipadamente, como si el Señor ya estuviera aquí. Otro hombre tiene un oficio más sencillo. Él sirve cafés, todo esto en Juan Valdés. Es un buen cristiano, muy animoso. ¿Saben lo que él hace? Él tiene un marcador negro y cada vez que puede, no siempre, en la copita del café que entrega pone un mensajito. Bueno, no escribe un versículo ni todo un capítulo, no tampoco, pero sí pone cosas como: Dios te ama, Dios te bendiga, alguna cosita así. Alguien se pregunta: ¿y eso le va a resolver los problemas a alguien? Tal vez no, pero ese hombre está viviendo su vida anticipadamente, como si su Señor estuviera ya de regreso. Cuando tú visitas a esa persona en el hospital que está desahuciada, a veces te preguntas, o a veces te pueden preguntar: ¿y eso de qué le va a servir? Ustedes los cristianos que oran, ¿eso para qué sirve? Es que nosotros vivimos no de acuerdo a este horario, sino al horario que ya vamos a tener. Esta iglesia,
Las personas que vienen a orar en las reuniones de oración y oran por la gente del sector, viéndolo desde como lo ve el mundo allá afuera, ¿y eso para qué sirve? Es que nosotros no vivimos de acuerdo a este tiempo, vivimos al tiempo más allá. Vamos hoy a empezar un nuevo proyecto de remodelación y cambio de la planta física. No para nosotros, sino vamos a explicar para la comunidad. Y una persona me decía, bueno, pastor, ¿y cuánto ya tiene el banco? Creo que el comité de finanzas dijo en la cuenta de construcción que hay un poquito más de 2 millones, ¿cierto? ¿Y cuánto vale eso, pastor? Más o menos unos 300. Y vamos a vender estas lindas camisetas. Y la gente dice, pero pastor, usted va a tener que vender como 3 millones de esas camisetas. No. Es que nosotros no vivimos de acuerdo a este horario. Vivimos como si el Señor ya estuviera aquí. Y Él tiene el dinero más que suficiente. Él tiene el poder para sanar. Él tiene el poder para librarte. Él tiene el poder para sanar ese vicio, esa dificultad, esa tristeza. Él tiene el poder. Por eso vivimos como si Él ya estuviera aquí. Nosotros no lo vamos a hacer. Él es el que lo va a hacer. Nosotros no edificamos el reino. Nosotros no construimos el reino de Dios. Lo único que hacemos tú y yo es anunciarlo y como máximo anticiparlo. Tú y yo somos anticipaciones del reino de Dios. Por eso cada aporte, por pequeño que sea, va a construir ese nuevo templo. Porque nosotros vivimos como si el Señor ya estuviera aquí. Y eso es una forma muy diferente. Yo te invito, querido amigo, amiga, que cada mañana, cuando te levantes, no vivas de acuerdo a este tiempo, sino al tiempo por venir. Tu vida es totalmente diferente, va a ser transformada si vives anticipando que el Señor ya está aquí, que ya no hay más sufrimiento, ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más deudas. Vamos a vivir anticipadamente, como si el Señor ya estuviera aquí. ¿Qué les parece la propuesta? Entonces, antes de orar, les propongo una cosa. Que le diga a las personas a tu lado, mira, tú perteneces al futuro. Tú no eres de esta época, tú eres del futuro. A ver. Eso, tú no eres del presente, tú eres un ciudadano del futuro. Listo, ya, suficiente. No eras visita. A ver, tranquilícense, ciudadanos del futuro. Tranquilícense. Vamos a orar. Y vamos a pedir para que tú y yo vivamos anticipadamente, como si el Señor de la casa ya estuviera aquí. Cada cosa que hacemos en esta iglesia es una señal. El Señor Jesús mismo lo dijo. Cuando Él vino, sanó paralíticos, ciegos, resucitó. Él lo dijo. Yo no vine aquí para resolver los problemas del mundo. Vine para hacer señales de lo que va a ser cuando el reino de Dios esté instaurado en el mundo. Vamos a orar. Amado Señor nuestro,
Gracias por los múltiples señales que tú nos has dado. Señor, gracias porque has usado a muchas personas realmente como verdaderas señales del reino. Señor, tú nos has puesto aquí como administradores, pero no como los administradores del mundo, que solo buscan ganancias y hablan en términos económicos. Eso no es la iglesia. Tú nos trajiste aquí y somos tus hijos para vivir anticipadamente el futuro. Nos has permitido recorrer 14 años como iglesia y en el futuro seguiremos dando señales, anticipando para este sector que el Señor ya está en la casa. Permítenos vivir con esa fe. Permítenos que esa fe nos afecte en nuestro diario vivir. Y que esta misma mañana, tal vez esta tarde, cuando yo ofrezca un plato de almuerzo a una persona que lo necesita, o no sé, o voy a hacer la llamada a esa persona que necesita un poco de ánimo, seamos señales en el camino de ese regreso tuyo. Ayúdanos no a vivir en la oscuridad que parece estar en este mundo permanentemente. No, Señor. Ayúdanos a vivir a la luz de tu palabra, de tu evangelio y de tu reino. Señor, los ciudadanos del cielo, los hijos tuyos, somos ciudadanos del futuro, porque anticipamos las cosas que tú harás cuando regreses. Señor, permítenos, cuando tú regreses o nos llames a tu presencia, estar listos, con la casa organizada, pero sobre todo anticipando las cosas que tú vas a hacer cuando estás aquí. Señor, ese es el motor que guiará nuestras vidas y guiará esta comunidad. En tu nombre oramos. Amén. Puestos de pie, vamos a confesar eso a nuestro Dios.